Ayotzinapa. En el pasado nos quisieron engañar. Primero nos dijeron que los cuerpos incinerados de todos los estudiantes estaban en el basurero de Cocula. Después simularon encontrar sus restos dentro de bolsas de basura en el río San Juan. Manipularon la investigación, ocultaron lo que realmente pasó y a todo eso le llamaron verdad histórica. La Comisión de la Verdad de Ayotzinapa cumple más de 3 años de haber iniciado y liderado una búsqueda incansable. A la fecha, se han realizado más de 100 acciones de búsqueda en 7 municipios diferentes y se ha logrado identificar sitios clave para seguir buscando. Además, se han solicitado 110 órdenes de aprehensión que han llevado a la detención de más de 112 personas. Se trabaja en la extradición a Tomás Herón desde Israel. Se detuvo a Murillo Karam y a 4 militares, incluyendo a un general. Se han analizado millones de datos telefónicos con especialistas. Se han obtenido 115 testimonios y se han abierto archivos militares. Fruto de ese trabajo, ha sido uno de los avances más significativos en la investigación. La identificación genética de 3 estudiantes de Ayotzinapa, a partir de huesos de menos de 3 centímetros, junto a otros 1000 restos humanos que, por su deterioro, no se ha logrado obtener material genético. A pesar del tiempo que ha transcurrido, la manipulación de la evidencia, el asesinato de perpetradores y testigos clave y los intereses que se oponen, hoy avanzamos hacia el esclarecimiento, minuto a minuto, de los hechos de esa noche y una verdad sin adjetivos. Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Las vanguardias resuenan en Basilea, celebran el legado de Piet Mondrian. En este miércoles internacional, la ultraderecha triunfa en Italia. De esto y otros temas nos habla Ileana Rodríguez Santibáñez en Visión Global. Laura Barrera, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos del auditorio. Bienvenidos a Noticias 22. Hola, Laura Regis, en traducción de lenguas de señas mexicana. Y tenemos un programa muy variado, muy completo, y arrancamos con algo que hemos venido anunciando ya desde hace algunos días, Laura. Un encuentro que, la palabra histórico, yo creo que en este caso sí aplica, Rafa. Un encuentro histórico de representantes de la cultura del mundo. Hace 40 años que no sucedía, y además es sin precedentes porque hace 40 años no se reunieron tantos ministros de cultura en México como fue el día de hoy. Hoy por la mañana comenzó en el Auditorio Nacional Mondiacult. La conferencia intergubernamental contará con la presencia de 160 ministros de cultura del mismo número de países. Les hago un llamado para que construyamos una agenda donde la cultura como bien global común se coloque en el centro de las políticas, donde la diversidad cultural sea vehículo para la paz, protagonista del bienestar de las sociedades, donde como un derecho humano sea una base firme para el desarrollo de la niñez y la juventud, donde unamos esfuerzos para que de una vez por todas se detenga la apropiación cultural, así como el tráfico ilícito y la comercialización de bienes culturales, prácticas que han quebrantado la dignidad de los pueblos y a quienes se les acostumbró al despojo de su pasado y ahora de sus creaciones textiles contemporáneas, convirtiendo estas en mercancía y ornamento, aquellos símbolos y objetos que les dan identidad. Después de escuchar Tengo un sueño de Arturo Márquez y El Guapango de Moncayo, en representación del presidente de México, Beatriz Gutiérrez Müller, dio la bienvenida a los ministros y sus comitivas. Aquí discutirán y emitirán lineamientos para políticas públicas en donde la cultura sea considerada un bien público mundial. Estoy segura de que entre todos podrán renovar la significación de la palabra cultura y en consecuencia proponer: la cultura
Es el poder de lo múltiple. Tiene en abono, casi en exclusiva hoy en día, la capacidad de unir. La cultura puede ser sinónimo de paz. Si abonamos a una cultura incluyente, no clasista, ni racista, menos aún colonizante o hegemónica, habremos dado ya un paso más hacia la paz mundial que anhelamos todos los que buscamos encumbrar lo que hace el hombre que piensa y siente. La última en tomar la palabra fue la directora general de la UNESCO. Ha llegado el momento de movilizar de nuevo la comunidad internacional al servicio de la cultura y de transmitir juntos este mensaje. La cultura es un bien público mundial, es un elemento fundamental de la dignidad de cada persona, porque a través de la cultura cada uno de nosotros puede descubrir la humanidad que compartimos y convertirse así en un ciudadano libre e ilustrado. A la inauguración acudió también Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Noticias 22, Alberto Aranda. Con la cultura en el centro del debate, vamos a conocer más sobre los objetivos de este encuentro. En la primer plenaria de trabajo se eligió a Alejandra Frausto como presidenta de la conferencia. En un primer mensaje, la secretaria de Cultura del Gobierno de México invitó a colocar a la cultura en el centro del debate mundial. Posteriormente, el subdirector general de la Cultura de la UNESCO habló sobre los objetivos de esta reunión. Ciertamente el mundo cambió durante estos últimos decenios. La crisis climática, las desigualdades sociales y económicas, la recrudescencia de los conflictos, los desastres naturales, como los de los últimos tiempos, tantos desafíos que nos llevan a un mundo más dividido, más incierto. Y es por eso que, más que nunca, la aspiración a una justicia social, el imperativo de privilegiar lo humano y lo vivo, nos llaman a cambiar nuestras políticas públicas. Reforzar el papel de la cultura como herramienta para la paz, luchar contra el tráfico de bienes culturales, fomentar las plataformas de trabajo entre las naciones y la importancia de la cultura en la educación y el desarrollo sostenible son algunas de las metas para esta conferencia. La vulnerabilidad del sector cultural permanece y muchas veces por consecuencias de la pandemia, de los conflictos o de catástrofes naturales. Ese es el desafío de nuestra conferencia, es pensar juntos en el futuro de la cultura y de su lugar en nuestras sociedades, en las políticas públicas. Tomar la medida de estos desafíos del mundo para adaptar, para hacer evolucionar las políticas culturales. Noticias 22, Alberto Aranda. Como ya vimos, el pulso de la cultura, ahí se mencionó también la vulnerabilidad de sus actores, así como el futuro de este encuentro, también han sido temas de reflexión en esta primera jornada de Mondiacult. En la primera reunión con la prensa acreditada a Mondiacult, se abordaron distintos temas. El primer punto fue por qué pasaron 4 décadas para realizar una segunda reunión si otros sectores como la ciencia o la educación las hacen con cierta periodicidad. El convencer a las otras autoridades que cultura no es el ministerio para hacerle evento al otro ministerio, pero es un ministerio que se dedica a políticas públicas, tal como en otros sectores, y que los profesionales que trabajan en estas organizaciones, instituciones, son personas que se han capacitado, que han estudiado o que han entregado a partir de una vida dedicada a la cultura, la experiencia. La vulnerabilidad de los trabajadores del sector cultural fue uno de los temas que se abordaron hace 40 años en la primera reunión y hoy su situación no ha cambiado. Esto lo reveló, una vez más, la pandemia. El número en México de los empleos medidos relacionados a la cultura durante la pandemia es cerca de 500,000. La recuperación desde la Secretaría de Cultura, en acuerdo con los gobiernos estatales,
Recordemos que esta es una reunión que no trataremos necesariamente problemas locales, pero sí es importante decir que hicimos un pacto nacional para lograr dar alguna alternativa a la cultura, al sector creativo. Por ejemplo, la pandemia dio como resultado que tuvieras más del 80% de los creadores en el mundo, no en América Latina, sin ninguna fuente de ingreso. Por último, se habló de la repatriación de bienes culturales y su tráfico ilícito. En el tráfico ilícito, la UNESCO lo que está haciendo actualmente es cómo asegurar que los 42 países que aún no han ratificado esa convención la ratifiquen, porque no hay ninguna comprensión en el mundo que un país no quiera ratificar una convención que está contra el tráfico ilícito. Por lo tanto, hoy día estamos concentrados en ese esfuerzo, ya que muchos de esos países son también circulación, ya que la legislación no existe, no hay convenios internacionales, permite obviamente mayor circulación de bienes. Noticias 22, Alberto Aranda. Y a continuación un breve balance de la primera jornada. El papel de las bibliotecas para generar vínculos entre la educación y la cultura, la labor de las industrias artísticas como motor de desarrollo en la región, la misión de la cultura en la Agenda 2030 y la importancia de las ciudades en esta materia fueron los ejes rectores de las mesas de diálogo de Mondiacult 2022 en su primer día de actividades. ¿Por qué las políticas culturales son importantes en la ciudad? Quizá lo más fácil sería decir porque la ciudad es el mayor invento cultural de la humanidad y probablemente el mismo contexto urbano es el que seguro, el contexto urbano es el que ha permitido el desarrollo acelerado de la cultura. Desde un punto de vista teórico, la verdad es que ciudad y cultura forman parte de un binomio que es muy difícil de separar. No hay manera de entender la ciudad sin la cultura. La ciudad es un relato y en ese relato las vivencias de las personas, las tradiciones, las artes, las relaciones comunitarias son las que construyen esa manera de vivir la ciudad. En las agendas de paz, de construcción de paz y de reconciliación, la cultura es fundamental. En nuestro país hemos vivido la resistencia, la resiliencia y las transformaciones de los territorios a través de la cultura. En las ponencias también se habló del ecosistema cultural, que se integra por la labor de gobiernos locales y nacionales y sobre todo por la acción diaria de los ciudadanos en actividades culturales formales, informales e independientes. Una de las preguntas que se respondió fue: ¿qué se puede esperar que resuelva Mondiacult en los próximos 3 días? Que en lugar de cantar y alabar la cultura como un gran bien de la humanidad que nos une y que fomenta todas estas cuestiones, que realmente nos comprometamos, como planteaba la relatora de los derechos culturales, a plantearlo como un derecho, a plantearlo como un combate en el que no está garantizado ese derecho. Quizás un objetivo para Mondiacult es darle no solo un rol más relevante a las ciudades, sino además reflexionar en términos bien concretos sobre qué políticas de escala nacional, ya que son los gobiernos nacionales los que están representados aquí, pueden tener un impacto también a escala local, trabajando en conjunto con las ciudades. Noticias 22, Karen Rivera. La cultura como poder de cohesión entre naciones. Seguimos platicando del Mondiacult después de esta breve pausa. Radio Educación, 98 años. Hoy nos consolidamos como un sistema de comunicación con gran presencia en el mundo digital. Descarga, comparte y disfruta los programas que más te gustan en E-Radio, Recreo y El Reino Encantado. Todo en www.radioeducacion.edu.mx. Radio Educación, 98 años. Radio pública y cultural en la era digital. Gobierno de México. Gracias al diálogo,
el entendimiento y la búsqueda de acuerdos, 4 de cada 5 votaciones en la Cámara de Senadores se logran por unanimidad. Así se legislaron mejoras en salud, seguridad social, movilidad y seguridad vial, igualdad de mujeres y hombres, trata de personas, violencia familiar y protección a los derechos de las víctimas. Todas por consenso. El diálogo sí funciona. Senado de la República. 65ª legislatura. La democracia nos importa a las y los mexicanos. Porque permite que nuestras voces sean escuchadas. Durante mucho tiempo soñamos con democracia, pero hoy que estamos despiertos, unidas y unidos, hemos logrado elecciones libres y auténticas. Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia, los derechos y nuestras libertades, porque ese es el camino de la paz. México es sede de la Cumbre Global de la Democracia Electoral. En el mundo y en México, nuestro INE nos une. Un foro de diálogos abierto donde se plantean diversas necesidades de la región en materia de política cultural. La cultura contribuye al crecimiento económico de los países, genera millones de empleos en el mundo, coadyuva al combate contra la pobreza y la desigualdad. Mondiacult 2022. En la actualidad, el patrimonio cultural de los pueblos y las naciones está amenazado por guerras, catástrofes naturales, cambio climático. Todo lo que quieras saber de Mondiacult lo encuentras en Canal 22. Y continuamos con más de Mondiacult, donde también se planteó la importancia que tiene el diseño en el quehacer cultural. ¿Cuál es el vínculo entre diseño y cultura? ¿Cómo determina el diseño de productos, espacios y políticas públicas el desarrollo de una sociedad? Estas fueron las preguntas que se abordaron en el foro de discusión What Design and Culture Can Do, que se llevó a cabo en el bosque de Chapultepec en el marco de Mondiacult. Dialogar juntos de qué es lo que podemos hacer en cuanto a la creación de políticas públicas, al diseño de políticas públicas para apoyar los objetivos que ellos tienen. Uno de los objetivos más importantes que se tiene en Latinoamérica es la generación de paz a través de la cultura y las artes. 4 artistas abordaron este tema en el que el concepto de sur global fue preponderante. Creo que nosotros, Latinoamérica, como África, tiene mucho que ofrecer. Tenemos que trabajar por que esas tradiciones permanezcan, ¿no? Carla, cuando habla de su trabajo, es lo que dice, y lo mismo nos va a pasar ahora que escuchemos a la maestra Rufina. Va a hablar de eso, cómo eso es cultura y eso tiene que permanecer. Tenemos que generar políticas públicas que nos ayuden a que estas prácticas sigan y no las perdamos. El foro contó con el apoyo de Prince Claus Fund. Tenemos el apoyo de los Países Bajos que apoyan iniciativas del sur global. Creo que tenemos que dialogar y, como dices, es un mundo globalizado, pero me parece interesante que Europa voltee a ver a México y diga: estas prácticas están interesantes, tenemos que hacer algo por mantenerlas. Y digo, es increíble que sean fondos de muchas veces otros países los que estén apoyando a artistas y a creadores de nuestro país y de Latinoamérica y de otras zonas del sur global. Con información de Víctor Gaspar, Noticias 22. Además, para celebrar este encuentro, el Munal se vistió de luces y de una forma espectacular. El martes 27 de septiembre de 2022 a las 8:30 de la noche, la fachada Neoclásica Nacional de Arte en la Ciudad de México se vistió con un recorrido por la cultura visual mexicana e italiana a través del videomapping Mapamundi. La propuesta inicial es de Italia y el diálogo que construimos para darle toda esta composición es haciendo memoria del muralismo, además considerando que si el muralismo está cumpliendo 100 años, hoy una forma de amplificar el impacto del muralismo es precisamente la tecnología digital. ¿En dónde? En el Museo Nacional de Arte, porque es un museo que reúne el trayecto del arte mexicano desde el siglo XVI hasta nuestros días. Stefano Fake fue el curador encargado de reunir a 13 estudios italianos de los más relevantes en la creación de arte digital.
La proyección integró los murales del Palacio de Bellas Artes de pintores mexicanos como Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, iconografía prehispánica y una reflexión sobre la tecnología. En realidad Italia y México son dos países hermanos de un punto de vista cultural y muy complementarios. Entonces, para mí es una joya estar en México porque cualquier semilla se tira al suelo, genera una planta robusta y vigorosa. La proyección es fruto de la cooperación de la Secretaría de Cultura Federal a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y del Museo Nacional de Arte, así como de la Embajada Italiana a través del Instituto Italiano de Cultura en nuestro país. Escuchamos ópera, escuchamos las músicas que tienen una matriz prehispánica, escuchamos músicas que identificaron a México en el siglo XX por la creación sinfónica, músicas que además están siendo creadas desde la contemporaneidad, porque hay muchas músicas que son expresiones sonoras de la música contemporánea. Y es ese diálogo en donde fluye. No hay rupturas, sino más bien intersecciones. Con información de Víctor Gaspar, Noticias 22. La UNAM celebra la trayectoria de la actriz española Ángela Molina. Esta tarde en la capital de España se reconoció la trayectoria de la primera actriz Ángela Molina con la medalla Filmoteca UNAM. Una presea que solo se otorga a aquellas figuras que han dejado huella en el séptimo arte iberoamericano. Es parte de una generación de actrices españolas, quizá las primeras que rompen con el estereotipo clásico que se usaba todavía en los 60s y 70s. Pensamos un poco también en quienes han tendido puentes entre la cinematografía española y la cinematografía mexicana, y es el caso, por supuesto, de Ángela Molina. Más de 60 proyectos entre series y películas respaldan su carrera. Ha trabajado con personalidades de la talla de Luis Buñuel y Pedro Almodóvar. No olvidemos que a principios de año también se le reconoció con el Goya de Honor de la Academia de Cine Española. Molina, hoy por hoy, se mantiene entre las máximas referencias del cine en habla hispana. La medalla que se le concedió esta tarde tiene un valor especial, pues la plata con la que se fabrica se extrae de las cintas cinematográficas mediante un proceso de revelado en el laboratorio de la Filmoteca de la UNAM. Los elementos que se vaporizan son óxidos de diferentes metales y algunos hiálidos de algunos metales, y uno de esos es plata. Y entonces la plata se recupera en polvo, en un polvo con una pureza de ley 900. Esto es la plata más pura que se puede lograr en términos químicos. Entonces quien la recibe termina llevándose eso, un objeto que tiene valor, es una onza Troy de plata, tiene un valor de cambio pues totalmente real, pero también se llevan un poco, pues eso, las miradas de María Félix, las suertes charras de Jorge Negrete, las canciones de Pedro Infante. La presea se entregó en el marco de la 4ª edición de Mestizo Lab. A lo largo de esta jornada, la Filmoteca de la máxima casa de estudios, en colaboración con el Sistema Universitario de Lectura, Universo de Letras y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, lleva algunos de los sellos más importantes de nuestro país con la intención de construir puentes entre las páginas de un libro y la producción cinematográfica o audiovisual. Algunos de ellos son, por supuesto, españoles y otros mexicanos, un poco tratando de hacer ahí una polinización cruzada y que esos grandes libros, grandes novelas, grandes ensayos se compren y se adapten para pues, este mundo de la producción audiovisual que ya es inmenso. Las actividades de Mestizo Lab concluyen mañana jueves 29 de septiembre. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Con motivo del 150 aniversario del nacimiento del artista neerlandés Piet Mondrian, el prestigioso Museo de la Fundación Bellelair en una ciudad suiza de Basilea le dedica una importante y amplia exposición. Contactamos a Berlín con Valentina Torrado de nuestro canal aliado Deutsche Welle para que nos amplíe la información. Adelante, Valentina. Hola y saludos desde Berlín. La Fundación Bellelair en la ciudad suiza de Basilea festeja este año sus 25 años de vida y ha decidido celebrar junto a al 150 aniversario del artista neerlandés
Piet Mondrian, uno de los mayores exponentes del movimiento de vanguardia de la primera mitad del siglo XX. La muestra se titula Evolución porque muestra a través de una selección significativa de 89 pinturas el camino y el proceso del artista durante años de trabajo creativo que lo llevó desde la figuración en sus comienzos hasta la abstracción. La influencia de su experimentación artística fue decisiva en el desarrollo de la pintura abstracta. La exposición fue posible gracias al préstamo de obras pertenecientes al Museo de Arte de Den Haag, que tiene la mayor colección de obras del artista, y a los aportes de colecciones privadas. Los trabajos abstractos geométricos de principios de la década de 1920, con colores primarios rojo, azul y amarillo, con líneas negras sobre superficies blancas, son los que más se conocen del artista y son quizás los más representativos. Esta muestra en la Fundación Bayelar da a conocer el amplio espectro del gran trabajo del artista, mostrando al público también los primeros trabajos de Mondrian, dominados por la pintura paisajista holandesa de finales del siglo XIX, muchos de ellos desconocidos por un gran público. Su espiritualidad vivida desde la teosofía influyó mucho en su trabajo, con la utilización de un lenguaje cargado de simbolismo esotérico, especialmente cuando retrata la naturaleza, el bosque, los árboles, el mar, las dunas, con una paleta de color brillante, mostrando un atrevimiento pictórico para la época. En 1912, deseoso de seguir desarrollándose como artista y en el plano espiritual, viaja a París, la capital del arte moderno, donde toma contacto con el cubismo. Este fue el gran punto de inflexión. Su estilo se esquematizó de manera radical, marcando así el comienzo de un nuevo proceso creativo que culminaría en la abstracción. Pero esta abstracción encontraba sentido gracias a su camino espiritual que lo llevaba a la búsqueda de la esencia de las cosas y de la verdad objetiva, que sería posible con la reducción radical de los elementos superfluos. En busca de un arte puro para alcanzar la armonía espiritual y mejorar así el futuro del ser humano, Piet Mondrian comienza a colaborar con la revista de arte de Style y fruto de este intercambio de ideas se inician los primeros pasos en el arte de lo que daría más tarde el nombre de constructivismo neerlandés o neoplasticismo. Muchas gracias por su atención y me despido hasta pronto. Con un gran saludo desde Berlín, Valentina Torrado, de DW. Muchas gracias, Valentina, por esta intervención. Esta noche en Debate 22, para hablar sobre violencia contra las trabajadoras del hogar, Kimberly Armengol estará acompañada por la directora del Instituto de Liderazgo, Simone de Beauvoir, Frine Salguero. No se lo pierdan al término de este espacio informativo, un tema importante e interesante. Vamos a una pausa muy breve. ¡Uy! A ese coche se lo llevó el agua. En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación. Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche. Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Ten una mochila de emergencia. Agua potable. Protege tus documentos. Y hazle caso a las alertas de Protección Civil. Esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos protegemos mejor. La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México. Un foro de diálogos abierto donde se plantean diversas necesidades de la región en materia de política cultural. La cultura contribuye al crecimiento económico de los países, genera millones de empleos en el mundo, coadyuva al combate contra la pobreza y la desigualdad. Mondiacult 2022. En la actualidad, el patrimonio cultural de los pueblos y las naciones está amenazado por guerras, catástrofes naturales, cambio climático. Todo lo que quieras saber de Mondiacult lo encuentras en Canal 22. Esta semana, señores, prepárense porque vamos a hablar de secretos del Estado, de secretos, conspiraciones, sociedades. Oh, esas cosas ponen los pelos de punta y ustedes van a saber por qué. Porque todo secreto, no le van a decir a nadie, pero no se pierda Algarabía TV esta semana. Viernes, 21:30 horas. De lo que no se puede hablar, hay que callar. La culpa es, pues, del lenguaje. Si somos capaces de desnudar la estructura lógica del lenguaje, todos los problemas de la filosofía desaparecerán.
Wittgenstein. Esto es filosofía. Series estelares. ¿Dirías que dentro hay algo? Sí, nada. Sábado, 21 horas. Wittgenstein fue dándose cuenta de que su concepción del lenguaje era demasiado limitada. Es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Veamos qué se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández. Pintora surrealista, sensibilidad a flor de piel, mano hábil y una imaginación única. Es Leonora Carrington, pieza fundamental del acervo de Canal 22. Podría uno ser cocinera, podría uno ser periodista, podría uno ser académica y también podría uno ser artista. No creo que escogemos mucho. Yo creo que uno sigue la tendencia que mueve a uno. O a veces hay otras gentes que le obligan la familia o la educación a hacer algo que no quiere hacer. Eso no es mi caso. Produjo pintura, escultura, grabado, textil, joyería y escribió dramaturgia, novela y cuento. Se relacionó con los artistas surrealistas más destacados de su época, entre ellos Max Ernst, Remedios Varo, André Breton y Luis Buñuel. Hay mucho imaginación. Aquí vas solamente a un mercado y está llena de cosas que te sorprenden. Carrington produjo obras que mezclan la autobiografía y la ficción, lo cotidiano y lo mágico. Sus obras están compuestas por seres fantásticos, a menudo animales intermediarios que nos refieren a la mitología celta, el hermetismo, la cábala y la literatura fantástica. El cocodrilo lo inicié con un dibujo que salió así. Así salen las cosas. ¿De dónde salen? Esto no sabemos. No lo pensé en nada, ¿no? No. Luego salió que una cosa que resultó como algo. Yo no le había pensado en términos de escultura. Convivió con artistas como Salvador Dalí, Joan Miró, Man Ray y Pablo Picasso. Los surrealistas la recibieron como una de sus principales musas y aclamaron su talento, propiciando así el desarrollo de su obra. La experimentación viene con la inquietud que todo animal tiene. Y nosotros, animales humanos, también lo tenemos. Cine, literatura, música y otras manifestaciones artísticas refrendan los lazos de amistad entre España y nuestro país. El Centro Cultural de España en México cumple 20 años de promover la diversidad y el intercambio cultural a través de las artes, y lo celebra con una serie de actividades que incluye disciplinas experimentales, cine y letras. Vamos a tener una presencia de artistas españoles, tanto en el campo de la música, en los audiovisuales, con algunas proyecciones de documentales también de música, y también tendremos espectáculos escénicos, actividades infantiles, actividades literarias y una serie de talleres y de formación. Hablando de talento mexicano, por ejemplo, tendremos un concierto de Nortec, de Bostich más Fusible, que son dos viejos amigos del Centro Cultural, que darán un concierto espectacular. Tendremos también al coro Acardenchado, este coro dirigido por Juan Pablo Villa y que de alguna forma es un coro que ha sentado un precedente. Las actividades, que buscan afianzar las relaciones culturales bilaterales entre España y México, contemplan 10 conciertos con bandas de rock, jazz y electrónica, así como un ciclo de dramaturgia contemporánea española y una serie de exposiciones en colaboración con instituciones como el Museo del Prado y el Museo Nacional de Arte.
Una de las cosas que ha distinguido al Centro Cultural a partir de 2002, cuando se instaló en el corazón del centro histórico, fue ser un espacio arriesgado. Uno de los hitos que ha ocurrido este año ha sido como la firma del comodato también, por el que este Centro Cultural estará 10 años más aquí en el centro histórico de la Ciudad de México, con lo que estamos muy, muy contentos. El programa completo de actividades se dará a conocer el 10 de octubre y a partir de ese día estará disponible en las plataformas digitales de la dependencia. Noticias 22, Karen Rivera. Las pesadillas invaden la pantalla. Animal Film Fest, Festival Mexicano de Cine de Horror. Morelia, Michoacán recibirá la tercera edición de Animal Film Fest, un encuentro cinematográfico dedicado al cortometraje de género. La primera edición fue en el 2019. La intención de generar este festival pues era precisamente tener un espacio en Morelia donde pudiéramos exhibir cine de género, donde los amantes de este cine pues pudieran estar ahí en la sala, en lugares, en espacios pequeños donde pudiéramos también convivir en algún momento con los realizadores, platicar y todo eso. El festival se divide en 3 grandes secciones: nacional, internacional y michoacana. Michoacán se ha convertido en un gran semillero de jóvenes cineastas que no han perdido la oportunidad de participar en este encuentro cinematográfico. En este caso ya tenemos ahorita un pequeño concurso que fue muy express, de hecho abrimos convocatoria. Es un concurso de guión de cortometraje michoacano, la abrimos la semana pasada, cierra el 4 de octubre y es precisamente eso, para empezar a animarlos a que empiecen a generar las historias. Paralelo a las proyecciones de las películas, realizarán 3 charlas, una sobre el cine de terror en México, otra sesión para hablar de los pros y contras de realizar cine de bajo presupuesto y por último la charla Consecuencias de la oscuridad, lo agridulce de contar historias. Esta charla está hecha con un trío michoacano que acaban de realizar un largometraje que se llama El origen de las princesas. Va a estar el director, el productor, la directora de arte y el director de fotografía platicándonos toda la experiencia de cómo fue hacer una producción, un largometraje 100% michoacano. Animal Film Fest se realiza el 6, 7 y 8 de octubre en 2 sedes, el Centro Cultural Clavijero y el Teatro José Rubén Romero. Todas las actividades son de entrada libre. Noticias 22, Julio López. No perdamos más el tiempo. Esa tarea inútil puede traducirse en años de productividad. Vean a qué me refiero. Esta no es una doble lectura, sino una triple. Es un artículo de El País Semanal que cita una nota de The Economist, que a su vez publica los resultados de una medición que calcula los años perdidos en el trabajo en tareas inútiles. ¿Le ha pasado, no? La autora del artículo describe cómo buena parte de nuestro tiempo y energía se consume, por ejemplo, en pelearnos con el autocorrector de texto que pone salidos en lugar de saludos, o un brazo en lugar de un abrazo. El autocorrector insiste, y hasta la tercera corrección no se da por enterado de que en ese email mandas tú. Ironiza e informa que en eso gastamos 20 minutos diarios. El estudio se atribuye a profesores de la Maryland and Delaware Enterprise University Partnership, cuyas siglas forman la palabra made up, que en español significa inventado. ¿Sería una broma de The Economist? El estudio se llama Weighted Total Futility, o tasa de inutilidad total ponderada, que es el resultado de una encuesta realizada a 5,000 personas en Reino Unido y Estados Unidos. El informe precisa que, a lo largo de nuestra vida laboral, en suma dedicamos 145 días a iniciar sesión. Varios meses se nos van intentando recordar contraseñas, ingresando contraseñas incorrectas y restableciéndolas una y otra vez. Y gastamos 6 semanas borrando correos y carpetas. El estudio también habla de los minutos que dedicamos a cerrar notificaciones, rechazar las insistentes solicitudes para actualizar el sistema operativo, cerrar las ventanas de publicidad y revisar la cascada de sesudos comentarios de diferentes personas en un documento de Word, cuya secuencia nadie es capaz de determinar.
Quizás faltó incluir el tiempo que se pierde peleando con Siri o con Alexa para que realicen lo que se les pide. En la red no existe un sitio web directo del informe ni de la institución responsable. Pero más allá de esto, el punto es que la tecnología nos quita mucho tiempo en tareas inútiles, pero también nos brinda una gran ayuda. Y si utilizamos el reconocimiento facial, por ejemplo, podremos dejar de recordar contraseñas imposibles. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Antes de la pausa, abrazamos y felicitamos a Juan Villoro, la Fundación Gabriel García Márquez, que celebra las mejores historias periodísticas de Iberoamérica, distinguió al escritor mexicano con el reconocimiento a la excelencia del Premio Gabo 2022. El jurado describe al autor de El libro salvaje como un excepcional intérprete y narrador de las realidades sociales, culturales y políticas, no solo de México, sino también de América Latina y el mundo. Enhorabuena y un fuerte abrazo a Juan Villoro. Y con esta nota nos vamos a una muy breve pausa. El Festival Internacional Cervantino llega a los 50 años y para celebrarlo en sus escenarios estarán Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Los Ángeles, Wynton Marsalis y su Big Band, Joan Manuel Serrat, Sankei Yuku, Café Tacuba, Caifanes y muchos más. Ven a Guanajuato del 12 al 30 de octubre. Disfrútalo también a través de redes sociales y medios públicos. Gobierno de México. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora no debe transmitir ningún contenido que promueva cualquier discriminación o que atente contra la dignidad humana. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Festival Internacional de Cine de Morelia, programa número 1, 2005-2009. El Pasajero. ¿Cuánto me va a cobrar por todo el día? David. Discúlpame, no me di cuenta. En el cielo como en la tierra. Pareces tanto a tu mamá. Ven conmigo. No me gusta viajar. Peces Plátano. Hay que esperar el momento justo para no espantarlos. Julián está bien. Si no, no lo habría dado de alta. Roma. La tarde de sale un tren que va al norte. Con productos aquí. Jacinta. Estreno, miércoles 22:30 horas. Un foro de diálogos abierto donde se plantean diversas necesidades de la región en materia de política cultural. La cultura contribuye al crecimiento económico de los países, genera millones de empleos en el mundo, coadyuva al combate contra la pobreza y la desigualdad. Mondiacult 2022. En la actualidad, el patrimonio cultural de los pueblos y las naciones está amenazado por guerras, catástrofes naturales, cambio climático. Todo lo que quieras saber de Mondiacult lo encuentras en Canal 22. Casi el 18% de las trabajadoras del hogar han sufrido algún tipo de violencia sexual. Abuso sexual, miradas lascivas, toqueteos no deseados, hasta palabras e insinuaciones. De eso y más vamos a hablar hoy a las 9 por Debate 22. Hoy, 21 horas. La escena oscura se apodera de nueva cuenta del mes de octubre. Conciertos, seminarios, conferencias, artes escénicas y una presentación del libro forman parte de las actividades de la 14ª edición del Festival Internacional Octubre Negro. Es un festival que emana de la escena oscura, ha sido plataforma de muchos grupos nobles, también ha sido casa de grupos consagrados.
desarrollará una decena de eventos entre el mes de octubre y noviembre en distintos puntos de la Ciudad de México bajo la temática Resistencia. La inauguración la hacemos este próximo sábado, 1 de octubre, en Club Dada X. Va a haber presentación, musicales. Es la fiesta de inauguración. Vamos a tener a Sombrío, vamos a tener presentación de un proyecto increíble, nuevo. Es justo la presentación debut, se llama Lux, donde mezclan cuestiones como de metal, industrial y música electrónica a la vez. Entonces es un ensamble bastante vanguardista. Y vamos a tener 2 bandas tributo para que la gente se divierta y se la pase bien. Vamos a tener una banda tributo a Rammstein y una banda tributo a The Cure. 10 bandas ofrecerán un concierto online el 5 de octubre a través de Latinoamérica Entre Sombras, mientras que la banda australiana Thaddeus se presentará el 16 de octubre. Vamos a tener presentación del libro Jumping Someone Else's Train por el escritor José Hernández Ribes, que es una persona, un narrador, un cronista y un protagonista de la escena oscura desde hace 20 años. Y eso se va a llevar a cabo el martes 18 de octubre en el foro No Somos Nada. También se realizarán homenajes a Hugo Argüelles y a José Guadalupe Posada a través del montaje de la obra Calaca, Nuestra Señora del Hueso. Tenemos la fiesta de clausura que va a ser en el Foro Moctezuma el 3 de noviembre con bandas como Garrobos, Calavera, Yubon, She Killed an Ecstasy, El Clan, una banda que viene desde Perú, y Olympic Sounds. La programación está disponible en Facebook e Instagram del Festival Internacional Octubre Negro. Noticias 22, Óscar Cortés. 2 siglos de nuestra historia se resumen en esta singular colección de imágenes. A través de fotografías, la exposición Imágenes de lo Mexicano, colección Museo Sumaya, nos lleva por un recorrido que se extiende desde 1862 hasta principios de los años 30 del siglo XX para reflexionar sobre la identidad nacional. La muestra se compone de acervos procedentes de los fondos de Guillermo Tovar de Teresa, de Daniel Lipson y de Roberto Montenegro. Es una reflexión en torno a la identidad y hay que pensarla, creo que, como una especie de Uroboros, que fue primero el huevo o la gallina, si estos modelos de mexicanidad o nosotros como mexicanos siendo retratados, porque creo que ambas cosas se van retroalimentando. Y también queremos hacer una reflexión en torno al colonialismo en la mirada. Estas imágenes fueron realizadas en al menos 3 etapas, señala Laura González. La primera, por fotógrafos franceses que incluían a Désiré Charnay, François Aubert y Alfred Briquet durante el Segundo Imperio. Un segundo momento, con fotógrafos mexicanos como Lorenzo Becerril, el estudio Cruces y Campa, José María Lupercio, Conrado Palacios y Guadalupe Argil, única fotógrafa incluida en la muestra. Y una tercera oleada de fotógrafos norteamericanos. Muchos de ellos están escenificados para representar a lo mexicano, ¿no? Y que es también un correlato fotográfico de otras manifestaciones estéticas como son los retratos de tipos populares que realizó, por ejemplo, Linati en el siglo XIX en la pintura y que fueron, además, eran los así llamados tipos populares. Las piezas fueron gradualmente constituyéndose como parte del discurso visual nacional identitario. Piezas que tenían cierta demanda en Europa y otras regiones del mundo debido a su exotismo, y que fueron realizadas entre su contexto original y la escenificación en estudio. Creo que la evolución plástica la podemos ver mucho en esta idea de qué pasa entre el estudio y el contexto. Inicialmente, los tipos populares eran retratados en fondos neutros y invitaban a las personas de la calle a aproximarse al estudio y el fondo era neutro, o incluso fondos como burgueses, y hay unas imágenes de Lorenzo Becerril que son muy hasta surrealistas porque tenemos una pelea de gallos adentro de una sala burguesa. La exposición Imágenes de lo Mexicano se exhibe en el Museo Sumaya, Plaza Loreto, hasta abril de 2023. Noticias 22, Víctor Gaspar. El paso inexorable del tiempo y algunas circunstancias son obstáculos para alcanzar nuestros sueños. No obstante, la Armada Invencible no pierde la esperanza.
Un grupo de amigos es convocado por uno de ellos para regresar a los escenarios y revivir sus sueños de juventud, solo que ahora tienen más de 40 años y han dejado de ser músicos de heavy y thrash. Esto es parte de lo que plantea Antonio Ortuño en su novela La Armada Invencible. Desde luego estos personajes, algunos de ellos viven al día, otros tienen mayor desahogo económico, pero tienen otro tipo de relación con su propio pasado, ¿no? En todo caso es verdad que son personajes rotos, pero que de alguna manera ofrecen una fuerte resistencia a esa aniquilación que es envejecer, ¿no? Quieren seguir siendo quienes son y no transformarse en unos viejitos, que desde luego para mí no tiene nada de malo la ancianidad, sino quizá la condición de viejito, es decir, la persona que pierde sus intereses y se vacía de sí misma y queda como un poco a la deriva. La Armada Invencible no es una novela de la nostalgia, de los sueños incumplidos y las frustraciones de la vida adulta. Es cierto que aquí hablamos de personajes que querían ser rockstars y que uno terminó siendo laminero y otro terminó siendo el que le pone las calcomanías a los carros que el otro lamina, y otro le salvó la licorería al papá, otra da clases, uno más también da clases, pero de biología, en una secundaria. Desde luego es algo que probablemente nadie esperaba hacer a los 15, a los 20 años. Es verdad que la vida nos lleva por todos esos caminos imprevistos, y creo que eso es parte de la gracia de la literatura. Publicado por Six Barral, la historia está aderezada con datos musicales, utiliza un lenguaje directo, procaz, alejado de la solemnidad, la rigidez y el uso de palabras rebuscadas para conectar con el lector. Espero que quien lea el libro, sea joven o mayor de mi edad, o incluso mayor, sea metalero o no tenga ni la menor idea o el menor interés en el metal, pero se puede involucrar con estos personajes que me parece ponen en juego y ponen sobre la mesa cosas con las que todos nos podemos relacionar todos los días, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. La ultraderecha está presente en Italia, triunfa en Italia en la persona de Giorgia Meloni. Y está marcando tendencia para la geopolítica del futuro próximo en Europa. Pero también se están moviendo las cosas entre Rusia y Ucrania, y de esto nos platica la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez en Visión Global. Ileana, bienvenida. Muchas gracias, Laura y Rafael. Y bueno, en Visión Global, en la vuelta al mundo en menos de 10 minutos, dos temas: Italia y por supuesto la guerra contra Ucrania. Vamos a empezar con Italia. Y sí, Giorgia Meloni resulta con un 44% de ventaja contra sus opositores. Hay que decirlo, el partido que representaba a ella, de Hermanos de Italia, de extracción ultraderechista, necesitó de la coalición de partidos también de derecha y de centro, como el de Salvini y el de Berlusconi, por supuesto. Gana con esta posición. Se celebra, por supuesto, que sea una mujer la que vaya a dirigir aquella nación, sobre todo si consideramos que las cifras del Foro Económico Mundial en temas de brecha de género, por supuesto, dicen que tendrían que pasar más de 100 años para que las mujeres de manera natural pudiésemos ocupar posiciones políticas sin ser cuestionadas por nuestro sexo. Así es que de suyo, muy importante, pero también hay que ver la parte ideológica de lo que representa Meloni. Meloni viene prácticamente de un origen ideológico fascista, seguidora de Mussolini. Igual el partido al que representaba en este momento, los Hermanos de Italia, también siguen esta filosofía doctrinaria que acotó el propio Mussolini. Así es que sí es de una ultraderecha, donde algunos de los estandartes de este gobierno serán, por supuesto, reducir la migración, que en Europa es todo un tema, con base en los conflictos que se están suscitando alrededor, y por supuesto también otro tipo de flujos migratorios, de problemáticas como las de Siria, y por supuesto la de los migrantes ecológicos o ambientales que se están produciendo en diferentes latitudes, por ejemplo el África subsahariana, que se está convirtiendo en desierto y donde
se tiene que migrar. Entonces, Europa sufre de esto y ella está dispuesta a poner un alto al tema de los refugiados, pero también algo muy importante en lo que ella va a tener como parte de su política es el fomento a la familia natural. Esto significa, primero, por una parte, que se opone a los grupos LGTBQI+, y por supuesto también quiere fomentar el índice de natalidad para impedir que lleguen flujos migratorios como los que están recibiendo. Así es que eso nos suena prácticamente al siglo pasado. También, por supuesto, se opone al tema del aborto y es una euroescepticista, es decir, ella no cree en todas las formas que Europa ha tenido dentro de la Unión Europea. Con ello también rechaza muchas de las políticas que la Unión Europea ha generado a través de las agencias comunitarias. Así es que le depara un destino incierto a Italia, pero hay que decirlo, también en estas elecciones, donde ella ganó con esa ventaja de más del 44%, también hubo un abstencionismo importante de más del 36% de la población que no votó. Y también señalar una gran ausencia por parte del voto de los jóvenes. En más del 50% de los votantes de un segmento de las juventudes, estos no se presentaron. Llama la atención que en Europa se están presentando este tipo de ideologías de ultraderecha y de cortes neofascistas, donde también hay que decirlo, es con base al cansancio de los jóvenes que tampoco en la incredulidad o no convencidos de la política que se está implementando y de estos altas jerarcas de adultos mayores que son los que gobiernan, quieren un cambio. Pero tampoco estamos viendo la reacción de estos para presentarse en las urnas y tratar de cambiar el destino y el futuro de un país tan grande como lo es la propia Italia. Veremos el reto que significa, porque Italia también tiene un gran índice de dependencia económicamente hablando por el endeudamiento que tiene con el Banco Europeo y el Banco Alemán, además del Fondo Monetario Internacional. Esta troika económica tiene un reto importante y sobre todo por los asesores que está teniendo tanto de los miembros de la coalición que tienen grandes alianzas con Rusia. Entonces veremos qué estrategia toma para mantenerse en pie y sacar adelante el proyecto de nación que encara. Esto nos lleva, aludiendo a Rusia, al tema que ha estado en los últimos días en los medios y que es el llamado de Vladimir Putin a dos temas muy importantes. Tener más reservacionistas o soldados en territorio ucraniano, por lo cual necesita incrementar el número de efectivos de origen ruso en Ucrania. Está llamando en principio a la población de entre 35 y 45 años con algo de experiencia militar y por supuesto que tengan el servicio militar cumplido para que vayan a Ucrania. Sin embargo, también ya está echando manos de la gente mucho más joven. ¿Por qué? Porque también se está observando un fenómeno donde los reservacionistas están también comprando tickets o boletos para salir de Rusia y no prestar este servicio contra la propia Ucrania. Las salidas, por ejemplo, hacia Turquía, Georgia y otros países limítrofes, incluso Finlandia, ya no hay disponibilidad para que puedan salir y tratar de preservar sus propias vidas. El tema importante aquí es que desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, de acuerdo al protocolo adicional número 2 de los conflictos armados internacionales entre dos estados, se dice que la edad para poder reclutar a un reservacionista o a un joven o una joven para ir a la guerra es la edad de 18 años, dándole preferencia a esta, pero que si no hay suficiencia en efectivos de esta edad, podría optarse por llamar a los jóvenes y niños de 15 años. Entonces, el tema es de una profundidad importante que atenta en contra incluso de la vida de los propios pobladores rusos. Y el segundo tema importante que también llama la atención es este referéndum al que ha convocado el propio Vladimir Putin para que se realice una votación en 4 territorios donde está prácticamente tomado por Rusia, que son la cuenca de Donbass, donde está Donetsk y Lugansk, y luego, por supuesto, Jersón y Zaporilla, donde está una de las plantas nucleares más importantes de Europa. Si se llaman estos referéndums que comenzaron la semana pasada y que ya ayer comenzaron a arrojar resultados, si los pobladores prorrusos, pero que son de origen ucraniano, señalan que si quieren independizarse y anexionarse a Rusia, la guerra ya no será en contra de ucranianos, sino será de ucranianos en contra de rusos en su propio territorio de Ucrania. Una confusión importante de carácter político que hay que estar atentos porque fue una jugada maestra que nadie se esperaba de Vladimir Putin en estos referéndums de carácter ilegal y que le pueden dar una ventaja en contra del derecho internacional. Así las cosas en Visión Global.
A propósito de futuros inciertos. Interesantes reflexiones, mi querida doctora Eliana Rodríguez Santibáñez, muchísimas gracias. Y a darle seguimiento, por supuesto, esto va a dar mucho de qué hablar todavía en los próximos días, tanto lo de Rusia como lo de Italia. Lo de Italia, estaremos dándole seguimiento. Gracias, Eliana. Y nos vamos, Laura, nos vamos con música en el periodo barroco. Efectivamente, un músico que estaba destinado al olvido en este periodo que menciona Rafa y que, bueno, fue rescatado, sus teorías musicales, la música que creó, él tuvo una formación multiinstrumental.